cuando no haya condiciones suficientes para una adecuada atención médica. Ahora, también es importante considerar que efectivamente pues, se tiene que seleccionar a los pacientes, efectivamente se tiene que hacer un triage según las posibilidades de sobrevivencia. Estas posibilidades de sobrevivencia van a ser dadas y el criterio ético es que se respeten las escalas médicas que ya se tienen establecidas para determinar los pronósticos y las posibilidades de los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Sabemos, y ya se ha declarado insuficiente, sabemos que estas escalas que comúnmente sabemos que existen, la SOFA, la Apache, la PORT y algunas otras más que se aplicaron en otros países, no fueron pensadas para el coronavirus, evidentemente, pero sí fueron pensadas para pacientes que se encuentran en terapia intensiva y que tienen posiblemente una falla multisistémica para evaluar su pronóstico a corto plazo y poder tomar ciertas decisiones. Entonces, ante la falta de una escala específicamente para el COVID, lo que hicimos fue decir, bueno, pues si existen estas escalas y estas escalas arrojan números que al final del día nos dan proporciones más o menos exactas, pero en todos los casos fidedignas porque son escalas ya probadas, pues que el único criterio para determinar a quién le das el ventilador o no sea el resultado de las escalas SOFA, Apache, PORT, etcétera, no otros criterios de los cuales ahorita voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, también estas escalas, pues sabemos que a veces por muy validada y por muy exacta que sea una escala, puede tener variaciones. Y las puede tener no por ella misma, las puede tener porque los seres humanos tenemos esa maravilla. Los seres humanos somos impredecibles. Y a lo mejor hoy salgo con una escala de SOFA a mayor puntaje en la escala de SOFA, menores posibilidades de sobrevivencia. Entonces, a lo mejor hoy salgo con un puntaje alto y hoy se decide algo que puede ser irremediable, pero mañana pude haber salido con otro número, con otra posibilidad. Es decir, también aquí interviene el que no reduzcamos o la recomendación era en su momento no reducir el criterio únicamente a lo que las escalas están arrojando, sí tomarlo en cuenta, pero no reducirlo. Es necesario que también estas escalas vayan acompañadas de un proceso de reflexión personal por parte del médico. Y por supuesto, también con estas escalas, teniendo estos números, teniendo claridad respecto de los pronósticos de todos los pacientes, que los recursos, los ventiladores, las camas, los medicamentos, etcétera, vayan enfocados por principio de beneficencia a aquellos a quienes mayor bien les puede hacer. Es decir, que al final del día el ventilador sea para una persona que tiene posibilidades de sobrevivencia, porque si yo le doy el ventilador a una persona que no tiene posibilidades de sobrevivencia y luego me llega alguien que sí tiene posibilidades de sobrevivencia, ya no puedo dárselo a ese segundo porque ya se lo di al primero, ¿no? Entonces, por principio de beneficencia, yo tengo que buscar en dónde se benefician más las personas o quiénes son las personas que se van a ver más beneficiadas por los recursos existentes. Siguiente, por favor. En términos generales, esos son un poco como los criterios. Ahora, estos criterios de aplicación estricta, así fría y dura, debieran en principio de ir acompañados por consideraciones bioéticas que representan una visión mucho más integral para la atención correcta, para la atención ética de los pacientes en estos momentos infectados por COVID. Entonces voy a dar algunas consideraciones bioéticas. La primera de ellas, pues que evidentemente ningún criterio que no sean los resultados de estas escalas SOFA, Apache, PORT, etcétera, o sea, las posibilidades de sobrevivencia de la persona, sean determinantes para la atención médica que recibe un paciente. Y esto lo comento porque en muchos lugares, pero principalmente en España y en México, de pronto empezaron a adoptar criterios que no eran médicos y que no eran objetivos, como por ejemplo la edad de los pacientes. Y entonces se empezaron a tomar decisiones que favorecían a los más jóvenes y dejaban fuera a los adultos mayores, o decisiones que tienen que ver con el sexo de la persona, mujeres u hombres. Y todas estas caían indiscutiblemente en subjetividades bastante cuestionables. En nuestro país tuvimos estas guías que sacó el Consejo de Salubridad General, el máximo órgano de salud que tenemos en México, y sacaron estas guías aproximadamente como por alrededor del día 14 o 15 de abril, en donde la primera versión apuntaba justamente a esto, apuntaba a que los recursos se les deben de dar a aquellos que tienen una vida completada, perdón, aquellos que tienen una vida por completar y dejar fuera a aquellos que, así lo decía, y dejar fuera a aquellos que tenían una vida completada, es decir, darle preferencia a los jóvenes y dejar fuera a los adultos, tuvieran o no tuvieran comorbilidades, tuvieran o no tuvieran
un COVID exacerbante o un COVID moderado. No hay que darle atención a los pacientes adultos mayores. Y esa primera versión de las guías que sacó el Consejo de Salubridad, terminó en la CONAPRED en nuestro país. Y la respuesta de la CONAPRED fue un exhorto a quitar ese criterio por considerarlo de carácter meramente utilitarista y por considerar que quedaban fuera muchas otras personas que no se estaban atendiendo bajo el primer criterio que puse en la lámina anterior de la dignidad humana. Fue tan controversial que en menos de 48 horas tuvieron que bajarlas del portal de internet y después de unos 2-3 días que recibieron las recomendaciones de la CONAPRED, hoy las que tenemos, que son descargables de la página, ya no incluyen este otro criterio de la vida completada o la vida por completar. Ya metieron justo esto, ¿no? O sea, que las escalas de medición sean las que determinen las reales y actuales posibilidades de sobrevivencia de las personas y orienten la toma de decisiones. De igual modo, también es importante considerar que en una situación de crisis es más fácil que los criterios de exclusión o de marginación afloren. Por eso también hay que estar muy al pendientes y exhortar siempre que se pueda a que no haya procesos de discriminación ni de exclusión en función de raza, etnia, sexo, estatus social, color de la piel, etcétera. En Estados Unidos se vivió un fenómeno, bueno, sabemos ya los fenómenos que se han vivido por el tema de la gente que tiene de la gente que es de raza negra, y en estos momentos del COVID se vivió también situaciones muy desafortunadas en donde las personas de raza negra llegaban a ser atendidos y no los atendían. O sea, les daban prioridad a otros pacientes quizás más graves y solo por el hecho de que eran de raza negra. Entonces, evitar a toda costa este tipo de procesos de discriminación es común que afloren en una situación de emergencia, pero no son éticos y no debiéramos permitirlos. Nosotros propusimos en la Facultad de Bioética que un poco como para disminuir esta carga y esta sobresaturación de hospitales, había que hacer dos cosas al inicio, cuando llegaban a esta área que ustedes ven en la imagen de triage respiratorio, en donde les hacían la prueba y determinaban si eran pacientes que tenían necesidad de entrar a terapia intensiva o de ser intubados, algunos dependiendo de sus niveles de oxigenación, o si se podían remitir a casa con cuidados o si de plano los remitíamos a cuidados paliativos. Nosotros propusimos que para tratar de aliviar esta situación, al inicio, en esta etapa de triage respiratorio que todos los hospitales empezaron a poner, pues se tratara de aplicar con un proceso de consentimiento informado, se le tratara de explicar a la persona aquellos que no tuvieran por sus comorbilidades, porque luego poco a poco fuimos descubriendo que las personas que peor la pasaban eran las personas diabéticas, hipertensas, con tabaquismo, con algún tipo de inmunodeficiencia, etcétera. Y entonces, al momento de hacer el historial clínico y ver los síntomas clínicos del paciente, en esos momentos ya ni siquiera teníamos que seguir procediendo a mandar al paciente a terapia intensiva, si mediante un adecuado consentimiento informado se le remitía a ese paciente a la unidad de cuidados paliativos o se le remitía, a lo mejor ese hospital no tenía unidad de cuidados paliativos, pero sí por lo menos se le podía remitir con un paliativista que le recetara medicamentos para que se fuera a su casa y pudiera más o menos paliar la insuficiencia respiratoria, la fiebre, el dolor muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran pacientes que no se iban a admitir por las comorbilidades que tenían, que evidentemente aumentaban las posibilidades de no sobrevivencia. La que sigue, por favor. A la par que se hacía esto, a la par que propusimos que hicieran esto, también propusimos que en esta área de triage respiratorio, al inicio, cuando recién llegaba el paciente, se tratara el tema y de preferencia se lograra firmar un documento de voluntades anticipadas, que sabemos que en nuestro país no lo tenemos a nivel federal, no todos los estados lo tienen. Si aquí nos están viendo personas que están en otros estados, valdría la pena que averiguaran si en sus estados tienen la ley de voluntades anticipadas avalada. Acá en el DF, en la ahora Ciudad de México y en el Estado de México sí lo tenemos. Entonces nosotros propusimos que en este documento, o sea, que se tratara también de que la persona o el familiar de la persona, porque muchas veces llegaban con niveles de oxigenación bajísimos y por supuesto con una capacidad para tomar decisiones muy disminuida. Pero bueno, si había algún familiar, que se tratara de hacerle firmar a la persona el documento de voluntades anticipadas, porque de esta manera lo que se permitía era abrirle paso a los cuidados paliativos, pero además hacer que los recursos se eficientizaran un poco más. O sea, es decir, que no se tomaran medidas. Sabemos que el documento de voluntades anticipadas en
nuestra República Mexicana, repito, no en todos los estados está avalado, pero en los que sí lo está, va enfocado justamente a rechazar las medidas que se consideran extraordinarias. Y en un contexto de COVID, para pacientes que posiblemente tenían comorbilidades, que sabíamos que sus posibilidades estaban fuertemente disminuidas, firmar un documento de voluntades anticipadas iba a ayudar a, repito, a remitirlos a cuidados paliativos, pero además, en caso de que no se les remitiera y en caso de que se les admitiera en el hospital y después su estado empeorara, poder recurrir con ese documento a no iniciar medidas que se consideran extraordinarias, como en estos pacientes hubiera podido ser la intubación. Finalmente también, por principio de proporcionalidad terapéutica, pues nosotros analizábamos situaciones en donde pues evidentemente se daban casos de dos pacientes que estaban intubados y que llegaba un tercero y ya no había algún respirador y ese tercero tenía más posibilidades de sobrevivencia que alguno de los que estaban ya intubados previamente. Entonces, por principio de proporcionalidad terapéutica, lo que nosotros propusimos es que se evaluara en cada una de las situaciones de pacientes intubados, que se evaluara qué tan útil o qué tan fútil ya estaba haciendo ese ventilador dado a ese determinado paciente y en caso de que se determinara que los riesgos eran mayores que los beneficios o que no iba que sus posibilidades de sobrevivencia no estaban mejorando aún con el ventilador, que se podía retirar siempre y cuando se platicara previamente la decisión con la familia. Y si no se podía platicar con la familia, no se debía retirar el ventilador. Posiblemente, ¿no? También ese es uno de los dilemas bioéticos. En algunos casos, el acto seguido hubiera sido la muerte, pero esta muerte no estaba siendo directamente ocasionada en su momento de haber tomado la decisión de retirar el tubo endotraqueal. Esta muerte se prevía ya como muy próxima, se hicieron las escalas de medición, el paciente llevaba tiempo hospitalizado y no había presentado mejoría, sino al contrario, un deterioro progresivo de su condición que también disminuía las posibilidades de sobrevivencia. Creo que queda por ahí un párrafo pendiente, si me ayudan, por favor. Y queda otro más. Gracias. Bueno, esto es lo que les decía de los familiares, o sea, en caso de que el paciente no pudiera entender el proceso de consentimiento informado, no pudiera firmar el documento de voluntades anticipadas, la ley contempla la posibilidad de que lo hagan sus familiares, o sea, la figura jurídica de los disponentes secundarios, porque también en muchas ocasiones sucedía que llegaban personas solas al área de triage y esto complicaba y se tenía que llamar a algún familiar para que fuera a firmar la voluntad anticipada o para que fuera a escuchar el consentimiento informado para remitir finalmente a ese paciente a la unidad de cuidados paliativos. Ahora, también fue sumamente controversial y sucedió en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, que de pronto teníamos dos pacientes intubados, perdón, dos pacientes con la misma condición, la misma edad, las mismas posibilidades de sobrevivencia, los dos necesitando un ventilador y nada más teníamos un ventilador. Entonces, en esos escenarios, que gracias a Dios fueron pocos, o sea, no fue el común denominador, pero llegado a ese escenario, lo que nosotros propusimos fue lo que propuso el Hastings Center en la ciudad de Nueva York. Quizás no fue lo más adecuado, ya ahora hemos hecho un análisis posterior de este criterio y yo lo dejo ahí nada más para que ustedes lo sigan reflexionando, pero lo que propuso el Hastings Center y que nosotros adoptamos fue usar ante dos pacientes con las mismas condiciones de sobrevivencia y con las mismas mediciones SOFA y Apache, pues tratar de hacer una elección que fuera lo más objetiva posible, apelando al criterio del azar, ¿no? Es decir, apelando a una persona que no los hubiera tratado, a un tercer profesional de la salud, que pudiera, mediante, suena muy burdo, pero mediante un volado o mediante una rifa, pues seleccionar a alguno de esos dos pacientes. De primera instancia fue lo que se nos ocurrió por la objetividad que implica un proceso aleatorio, no por otra razón. Hoy sabemos, y hemos hecho, repito nuevamente, reflexiones con respecto a este criterio, y hoy sabemos que es un tanto reduccionista de la persona, ¿no? O sea, yo no puedo hacer depender la vida de una persona de un volado. Y se han hecho críticas importantes a este criterio del azar y hoy por hoy ya no se sigue recomendando. Pero en su momento, pues resultó ser una salida lo más objetiva posible para no caer en otro tipo de criterios, porque como ya dije en láminas anteriores, los únicos criterios que pueden determinar la selección de pacientes en un contexto como este, pues tienen que ser las escalas de medición que conocemos. Siguiente lámina, por favor. Ahora, hay temas circundantes que de pronto
surgieron, no son propiamente hablando dilemas, pero sí eran preocupaciones que externaban los profesionales de la salud, como por ejemplo el famoso tema de la objeción de conciencia. Y muchas personas apelaron a la objeción de conciencia y muchas personas en su momento, al inicio, incluso negaban su capacidad profesional para atender a pacientes con coronavirus. Según la ley, la objeción de conciencia no se puede aplicar y menos en una situación, o sea, de un profesional hacia alguien que necesita ayuda y menos en el contexto de una emergencia sanitaria. Y luego tuvimos muchos problemas porque a los médicos no se les proveía de los recursos necesarios. Y México encabeza la lista de los profesionales de la salud con mayor muerte los contagios, los pocos insumos de protección, el material el equipo de protección personal que no se les brindaba, etcétera. Y entonces había muchos médicos que empezaron también un poco como a apelar, pues si no me dan material de protección, pues yo no tengo que atender a los pacientes, ¿no? Y eso, si bien entendemos y desde la biótica entendemos la frustración de los profesionales de la salud, siempre hubo un exhorto a decir, tenemos que seguir adelante, no se puede apelar a la objeción de conciencia ni siquiera ante una escasez de recursos. Más bien ahí, en esas situaciones de emergencia, es donde el profesional de la salud juega un papel crucial en la vida de las personas y evidentemente en el control de la pandemia. Entonces, pues bueno, hubo muchos casos de médicos que terminaron comprando su propio material de protección y hubo muchos casos de médicos que desafortunadamente perdieron la vida. Pero la objeción de conciencia no hubiera sido válida de apelarse ni por el contexto de emergencia, ni por la gravedad del coronavirus, ni por la escasez de recursos. Más bien, la obligación ética de atender a los pacientes enfermos y de auxiliar a quien lo necesite era una responsabilidad que incluso se extiende más allá de los profesionales de la salud, de todos nosotros. ¿De acuerdo? Me acuerdo que en algún caso también me preguntaron una persona que había detectado síntomas en otra persona y le dijo, es que tienes que ir a que te hagan la prueba y etcétera. Y la otra persona le decía, es que no puedo ni manejar, me siento muy mal, no puedo ni manejar. Y esta persona le terminó diciendo que no la podía llevar al hospital. Y luego me lo contó y traía una carga, una culpa ética importante porque me decía, es que le negué la atención. Y bueno, digo, muy humanamente entendible por el miedo de contagio, pero también aquí hay que entender que la objeción de conciencia no se puede apelar en una situación en donde tenemos personas que necesitan ayuda y en donde hay una obligación ética de poner nuestra práctica al servicio de la comunidad. Siguiente, otro tema importante que empezó a surgir por ahí, particularmente en España, era el derecho al último adiós. Este derecho al último adiós que realmente lo oficializó la conferencia, no, la conferencia no, la Asociación Española de Cuidados Paliativos, recae fundamentalmente en la necesidad y en el principio de solidaridad de estos pacientes que morían aislados, que entraban al hospital y nunca más se podían despedir de sus familias y pues por humanidad y sobre todo por solidaridad empezaron a promover que se pudiera dar este servicio de comunicar a las personas con sus familiares cuando ya estuvieran próximos a fallecer a través de la tecnología, de las tablets, de los celulares, etcétera. Y en algunos lugares hasta lo extendieron un poco más y dijeron, bueno, si hay una persona que puede estar en el cuarto, que puede entrar a la unidad de cuidados intensivos con todas las medidas sanitarias, con todo el equipo de protección personal, con todas las medidas de mitigación de riesgos de contagio, etcétera, que se permita, ¿no? Y entonces empezaron a flexibilizar estas normas que al principio fueron muy rígidas, pero que desafortunadamente hicieron que muchas personas murieran en la más absoluta soledad. Y lo mismo pasó con el tema de los cadáveres. No se permitía tampoco llegar a reconocer al cadáver. Hubo muchas historias terroríficas, ustedes recordarán, en donde simplemente le decían a la persona, falleció ayer a las no sé cuántas horas y aquí están las cenizas de tu familiar, ¿no? Y esto, pues evidentemente también ante la insistencia y bajo los principios igualmente también de humanidad, de solidaridad, de sociabilidad, poco a poco empezaron a permitir que por lo menos hubiera una persona que pudiera entrar a reconocer el cuerpo y que por lo menos se pudieran hacer los últimos ritos funerarios según las creencias y los valores de los pacientes, dando o exhortando a que fuera mejor la incineración que el entierro, porque todavía se detectó que los cadáveres podían contagiar a las personas, pero bueno, al final del día también fueron prácticas que se fueron flexibilizando un poquito gracias a esta insistencia de tratar de humanizar los procesos de muerte de los pacientes.
Siguiente, y ya para ir apuntando el dilema último, que es justamente si era ético o no conducir procesos de investigación en emergencias sanitarias y si se van a conducir, qué criterios se deben de tener presentes. Entonces, partimos de la base de que efectivamente siempre va a ser deseable que la ciencia avance y más en una situación de urgencia mundial como la que tenemos. Siempre va a ser deseable que haya gente experimentando para que se encuentre pronto una vacuna. Siempre va a haber gente siempre va a ser deseable que haya gente experimentando para que se encuentre pronto una cura. Sin embargo, esto tiene que encuadrarse bajo la consideración muy estricta y muy meticulosa de los riesgos y los beneficios y sobre todo también tener presente que como estas experimentaciones necesariamente se tienen que hacer con personas, tener siempre planes de mitigación de riesgos o plan B de contingencia para que en caso de que los efectos secundarios de los procedimientos surjan, la persona no se quede desprotegida. Concretamente con el caso de las vacunas fue muy controversial que en algún momento también empezaron a decir, bueno, es ético o no que se salten las fases de una vacuna. Sabemos que una vacuna tiene 3 fases y que la tercera es siempre la más tardada porque a su vez tiene otras 3 fases. Y entonces por ahí el dilema ético que había circundando era, bueno, la urgencia del momento, tantas muertes, tantos contagiados, amerita o no que nos saltemos las fases. Y lo cierto es que desde el punto de vista ético, el saltarte una fase puede poner en riesgo la vida de una persona o puede matarla. Y una sola vida ya vale lo suficiente como para decir no es ético que se alteren las fases de producción de las vacunas. Se tienen que respetar y se tienen que respetar los tiempos. De hecho, no sabemos, pero si este año sale una vacuna, o el que sigue, va a ser la vacuna histórica que más rápido ha salido. Sabemos que el tiempo promedio en que sale una vacuna más o menos es de entre 8 y 10 años. Ahora, pues si sale, ya a mucha gente se le ha hecho eterno el tiempo, pero la verdad es que yo lo veo como un gran avance. Lograr una vacuna en un año, en año y medio, lo veo a veces hasta un poco peligroso justamente por el principio de precaución en bioética, que sabemos que es el principio que nos exhorta a que cuando no sabemos o no conocemos las consecuencias que algo puede tener sobre la vida de las personas o sobre la vida del medio ambiente, pues mejor detenernos un poquito, ¿no? No irnos tan rápidamente. Y con una vacuna o con una cura, pues dado que es una condición también muy nueva, el coronavirus, evidentemente también hay que extremar las precauciones y si eso ralentiza los procesos, pues bajo el principio de precaución se vale, ¿no? Se vale tratar de proteger lo más que se pueda a la persona, también sabiendo que históricamente no es una situación nueva a la que nos estamos enfrentando. Históricamente también tenemos documentos que protegen a los sujetos que están siendo parte de un protocolo de investigación. Está desde la declaración, desde el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, que al menos son 3 de muchos más que existen que protegen a los sujetos humanos de los procesos de experimentación. ¿La que sigue? Y si no me equivoco, creo que ya es la última. Ahora, estos procesos de experimentación, no por el hecho nuevamente de estar en una situación de urgencia, estar en una situación de crisis mundial, deben de saltarse algunas consideraciones bioéticas, como lo es muy importante el consentimiento informado, ¿no? Ningún científico puede apelar a saltarse el consentimiento informado en los procesos de investigación médica apelando a la situación de crisis o a la situación de urgencia mundial que tenemos. El consentimiento informado, esta transmisión de la información respecto de los riesgos, los beneficios, los posibles efectos secundarios, tiene que hacerse independientemente de que estemos o no desesperados por encontrar una vacuna o por encontrar una cura. Y hay algo también muy importante que en su momento no se tuvo mucha precaución o no sé, se tenía ahí en el tintero, pero no se le daba tanta importancia. Y ahora que ya vemos cerca la salida de una posible vacuna, ya nos estamos preocupando más por esto, que es que todo proceso y todo ejercicio de conocimiento y de experimentación tiene que ser un ejercicio solidario. Por ende, los resultados tienen que ser de dominio público. Es decir, estamos hablando quizás del surgimiento de un nuevo principio que es la solidaridad global. Es decir, esta situación en donde los científicos, el primero que descubra la vacuna, como dicen que ya fue Rusia, pero yo tengo mis dudas, el primero que descubra la vacuna tiene la obligación de dar, ahora sí que la receta de esa vacuna a todas las personas. ¿Por qué? Porque es una situación que nos está afectando por igual
en todos los rincones del planeta y en todas las latitudes. Entonces, este proceso de investigación, estos procesos de experimentación, no pueden ser usados ni con fines electorales, ni con fines de enriquecimiento personal, ni con fines de política o de economía mundial, ni para obedecer agendas internacionales. Deben de ser puestos a disposición deben de estar abiertos para que otras personas los usen y por eso hablamos de que debiera de haber bajo este principio de solidaridad global un acceso universal concretamente al tema de las vacunas. Estas situaciones que ya hemos visto en donde países desarrollados acaparan las dosis que ya los laboratorios están creando no es un ejercicio de solidaridad global. Debemos de fortalecer y debemos de impulsar que las curas o las vacunas que haya, lo que sea que salga primero, tenga alcance internacional, porque esta pandemia es de carácter internacional. Nadie puede apropiarse de los resultados de una investigación en una situación de urgencia y de crisis. Bien, ya voy terminando. Con el caso nada más rápido, si me regresan a la anterior, nada más una cosa rápido y ya con esto termino. En caso de ya contar con una vacuna, vamos a suponer que salga este año o el año que sigue, a mediados del año que sigue, las prioridades de atención también también tenemos que pensar en las prioridades de atención. Una cosa es tener la vacuna y otra cosa es saberla distribuir éticamente. Para hacer una correcta distribución, al menos tenemos que tener presente, nuevamente, que la primera prioridad son los profesionales de la salud, por las razones que ya di anteriormente. En segundo lugar, las poblaciones vulnerables, esto es importante que se respete, porque además también ya sabemos y ya está comprobado que una persona mientras más rápido tenga acceso, evidentemente, a posibilidades que le ayuden a protegerse, pues evidentemente menos posibilidades tenemos de que esa persona fallezca. Entonces, si los que más posibilidades tienen de fallecer son las poblaciones vulnerables, para ellos tiene que ser la segunda prioridad en la distribución de las vacunas. En tercer lugar, debiéramos de hacer un análisis cada país de los focos más grandes de contagios y ahí distribuir estas vacunas. Es decir, debe de ser la tercera de las prioridades. Bien, pues ahora sí, ya nada más como un tributo a todos los profesionales de la salud, si me pasan la última de las otra, ahí estamos, ¿no? Este año revista Times, la persona del año, saca precisamente a todos los profesionales de la salud, que son los que han tenido un papel crucial en esta pandemia. Y yo con esto termino, abro, no sé, digo, creo que según mi reloj quedan como 2 minutos para la 1, pero si hubiera alguna intervención o algún comentario, con mucho gusto. Creo que sí, Eduardo, si nos haces el favor de darle tu pregunta a la doctora. Adelante, Eduardo. Sí, muy interesante. Mi pregunta va en el sentido de qué tan ético es reajustar los criterios éticos, para acelerar procesos del desarrollo de la vacuna o de un medicamento, dado que se busca un bien mayor. Y si aplicamos el principio de los males el menor, bueno, pues, ¿qué tan ético es reajustar esos criterios éticos? Ok, mira, acuérdate que para que se aplique el principio del bien mayor, que en realidad es el nombre correcto, ¿no? Del bien mayor. A veces le decimos del mal menor, pero no, el nombre correcto es del bien mayor. Necesitamos no poner en riesgo la vida de absolutamente nadie para que aplique. O sea, podemos aplicarlo en diversas situaciones, pero con una sola vida que pudiera estar en peligro, en ese momento ya no aplica el bien mayor. Entonces, acá hablando de las vacunas, no hemos tenido o no hemos conocido ningún caso de efectos secundarios adversos que provoquen la muerte de una persona a consecuencia de las vacunas o de alguna de los tipos de vacunas que ya se están haciendo. Pero en el momento en que lo conozcamos, en ese momento ya no podemos apelar a ningún principio del bien mayor ni a ningún proceso de principio ético por encima de esa vida que se murió o de esa vida que quedó seriamente dañada. Por eso se detuvieron, por eso la vacuna de AstraZeneca se detuvo, claro, bien poquito tiempo, pero por eso se detuvo totalmente, porque de pronto se detectó un efecto secundario adverso pues muy fuerte en una persona hasta que descubrieron que no había sido a consecuencia de la vacuna y se reactivó. Entonces, no es ético alterar los procesos de generación de una vacuna cuando puede haber riesgo, aunque sea para una sola de las personas. ¿Sí, Eduardo? Ok, gracias. A ti. Margarita,
Nos pregunta, Margarita Sabreda nos pregunta si estamos grabando. Doctora, me gustaría que los invitara a las charlas, a todos los participantes, a las charlas de BioEtalks, si nos hace favor. Sí, claro, con mucho gusto en la Facultad de Biótica de la Universidad de Anáhuac tenemos un proyecto que se llama Food for the Brain, en donde hacemos sesiones mensuales. Y estas sesiones mensuales pues han versado sobre distintos temas. Hay una de bioética y COVID que sí quedó grabada. Tenemos un repositorio, luego las vamos subiendo al sitio de YouTube. Si ustedes visitan, voy a ver si puedo poner el sitio de la universidad, Anáhuac MX, ahí tienen que seleccionar Universidad Anáhuac, México, porque hay muchas Anáhuac, México. Y ahí el rubro correspondiente a facultades y escuelas. Es que no me sé la ruta directa, pero en facultades y escuelas, la Facultad de Bioética. Ética. Ay, lo escribí muy mal. Una disculpa. Y ahí en proyectos tenemos Food for the Brain. Estas pláticas son mensuales, normalmente la primera semana de cada mes, son totalmente gratuitas. Les mandamos información, ahí vienen en este sitio viene también el correo electrónico para que nos hagan llegar dudas o inquietudes y también vienen ahí todas las sesiones que ya llevamos alrededor de 15 o 16 sesiones grabadas y sobre distintos temas. Entonces ahí también lo pueden consultar con todo el gusto del mundo. El correo electrónico también se los dejo por aquí, bioetox@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar sus dudas o sus sugerencias. Y les comparto también mi correo personal por si puedo apoyarlos en un futuro con mucho gusto. Tenemos guías de criterios. Esto que yo acabo de presentar está plasmado en las guías que sacamos por parte de la facultad. Ahí también en la página de la facultad pueden encontrar las guías de criterios éticos ante emergencias sanitarias en el contexto de la pandemia por COVID-19 en México, así se llaman. Están descargables en PDF y las tenemos en español y en inglés también. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Los invito de verdad, son muy, muy buenas charlas. Acompañen a la doctora Elizabeth. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto sería la última. Ok, pues le damos las gracias de parte de Ernesto Antuna, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo y a nuestros participantes, muchas gracias por su tiempo y habernos acompañado. Les invito a nuestra siguiente charla, solo tenemos que salir de esta aula para entrar a nuestra siguiente conferencia. Muy buena tarde para todos, gracias doctora de los Ríos. Muchas gracias, gracias a ustedes, buena tarde, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Adiós.